Aquí una vez más, con un cálido abrazo y un maiteiroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias de la Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York, y también a quienes escuchan este espacio literario en otro momento y a través de otros medios, como Facebook, mi página web o mi relativamente nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la producción narrativa de mi país natal, Xeretami, Paraguay, situado en el corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula El bastón torsionado y es de Santiago Dimas Aranda, autor de dos novelas, La pesadilla y El amor y su sombra, galardonadas las dos en 1976 con el primer y tercer premios, respectivamente, en el concurso Hispanidad 76, pero que por estar exiliado su autor, como varios otros escritores compatriotas durante la dictadura de Stroessner, ambas obras premiadas en 1976 recién fueron publicadas en 1984, casi una década después. El bastón torsionado está incluido en su libro titulado Vida, ficción y cantos, de 1996, su última obra publicada, un volumen híbrido de prosa narrativa y poesía donde recoge 11 relatos en la primera parte titulada Vida y ficción y 27 poemas en la segunda titulada Cantos, visión retrospectiva. Pero yo les voy a leer el cuento del tomo 1 de mi antología Narrativa Paraguaya de ayer y de hoy, publicada en 1999 por Intercontinental Editora. Como esta vez no tengo el beneficio de poder comunicarme directamente con el autor y hacerle las preguntas que acostumbro hacer para contextualizar y presentar su cuento antes de leérselo aquí a ustedes, decidí asumir mi rol de profe y guiarles usando información y datos que están en el texto para mostrarles cómo acercarse a la lectura y análisis de un texto literario, en este caso específico, para captar tal vez el cuándo y el dónde nace este relato. Siempre les digo, o mejor dicho decía, porque ya estoy jubilada, a mis estudiantes que los lectores tenemos que buscar en el mismo texto las pautas, las claves, las pistas, datos que consciente o inconscientemente dejan ahí sus autores. Cada lector se convierte en detective y debe buscar y detectar datos, elementos, insertos de forma obvia o no tan obvia en la narración. Y para esta lección de hoy de cómo deducir información de un cuento para ayudarnos en la comprensión contextual, les cuento primero que El bastón torsionado tiene dos personajes protagonistas. Está narrado en primera persona desde la perspectiva de uno de ellos, dueño de un taller de compra, reparación y venta, que se lee en el cartel descrito en la primera oración del cuento. Es un relato que cuenta una historia sencilla, realista, tal vez verídica, tal vez no, pero sí posible y creíble en el marco del relato. Empieza con la llegada al taller del otro personaje protagonista de nombre Fontal, que aparece en ese taller después de 30 años de haberse ausentado para viajar a Buenos Aires, supuestamente solo por una semana. De inmediato hay un flashback que nos lleva a escenas entre los dos protagonistas que tuvieron lugar 3 décadas atrás y que explican el porqué de la relación de ambos protagonistas y también la razón de la vuelta de Fontal al taller tanto tiempo después de su ausencia. La escena final tiene lugar algún tiempo después de haber vuelto Fontal al taller. ¿Y dónde están las pistas y los datos insertos en el bastón torsionado que nosotros, convertidos en detectives, Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, o tal vez Miss Marple, la señorita Marple,
de Agatha Christie podemos detectar. Les doy 4. 1. En el cuarto párrafo del cuento, después del diálogo entre Fontal y el dueño del taller, se menciona que Fontal es, y cito, vendedor de máquinas al servicio de la respetable empresa Manuel Ferreira. Fin de la cita. Dato 2. Sabemos que nuestro cuento está incluido en Vida, Ficción y Cantos, libro del autor publicado en 1996. 3. Se menciona más de una vez que Fontal, en el mismo cuarto párrafo, por ejemplo, y cito, se había presentado un día 30 años atrás, portando un cartapacho y etc. 4. En la página 2 del cuento, página 83 en este caso, aproximadamente mitad de página, leemos que Fontal pide prestado y recibe 100.000 guaraníes. Con esos datos, nosotros, y en este caso yo, como Miss Marple paraguayensis, deduzco que el cuento probablemente fue escrito a principios de los años 90, que marca la escena inicial, vuelta de Fontal al taller después de 30 años de ausencia, que las escenas de flashback se sitúan 30 años atrás, a principios de los años 60, y ahí pido y recibo ayuda de mis colegas y amigos compatriotas, preguntándoles qué tipo de máquinas probablemente se vendían a plazos en cuotas mensuales por la empresa Manuel Ferreira en los años 60 en Paraguay. Y agradezco aquí a los 5 amigos compatriotas. Los nombro: Maribel Barreto, Esther González Palacios, Alcibiades González del Valle, Fernando Ayala y hasta Richard Kent, nieto del Manuel Ferreira del cuento, que estuvieron conmigo vía WhatsApp gran parte del día hoy, que me confirmaron que las máquinas mencionadas en este cuento deben ser máquinas de coser Singer, porque eran las más vendidas a cuotas en los años 60. Hay más que investigar para saber, por ejemplo, si los 300 pesos argentinos que Fontal le deja al final al narrador y dueño del taller cubre o no cubre el préstamo original de 100.000 guaraníes que éste le había dado 30 años atrás, a principios de los años 60. Pero mejor dejo esto para ustedes, oyentes del cuento. Este tema de investigación sobre tipos de cambio y poder adquisitivo de las monedas respectivas en los años 60 y en los años 90. ¿De acuerdo? En fin, creo que con esta presentación, comentarios y sugerencias de cómo buscar, encontrar, deducir pistas y datos significativos insertos en el mismo texto del relato, ya los puedo dejar con el audio número 2, porque pienso que están bien preparados para escuchar y disfrutar de El bastón torsionado de Santiago Dimas Aranda. Y aquí va el cuento de Santiago Dimas Aranda, titulado El bastón torsionado. Compra, reparación y venta, rezaba el cartel. Al fondo del salón, el taller. Yo estaba solo. Lo vi entrar vacilante, enjuto, gris, bastante más viejo que yo. Su cara, la de un extraño, un sospechoso, tal vez un ladrón, me alarmó. Tomé la varilla de hierro torsionado recostada en la mesa del torno. De color casi marrón, daba la impresión de ser madera, y sus 70 centímetros de longitud por 2 de diámetro la convertían en un terrible bastón. La tomé, simulé renguera,
y la utilicé para desplazarme hacia la entrada. Mi bastón, sonoro al topar con el piso de mosaico, se delató solo. El tipo se detuvo de golpe. A pesar de su actitud que me parecía agresiva, no avanzó. Obviamente se debía al efecto disuasivo de mi bastón, que en manos de alguien con razones para usarlo contra el cráneo de cualquier mortal sería capaz de causar un desastre. «Señor, ¿qué desea?», pregunté. «Hola, vengo a pedir perdón». «¿Perdón? ¿Por qué?». «Yo soy Fontal, aunque no lo parezca», dijo, y salió escapando. «¡Fontal!». Ese apellido me impactó. Lo tenía en un lugar de privilegio en mi memoria. Fontal se había presentado un día, 30 años atrás, portando un cartapacho y diciendo ser vendedor de máquinas al servicio de la respetable empresa Manuel Ferreira. Mejor dicho, lo había sido hasta el día anterior, cuando, por entredichos con sus patrones, se retiró. Y bien, vino a mi negocio porque deseaba trabar relaciones comerciales conmigo. Pensaba que con su capacidad como vendedor, su dominio de la plaza, su prestigio, etcétera, etcétera, él podría promover la prosperidad de mi establecimiento, en beneficio mío, de mis colaboradores y suyo propio, por supuesto. No pretendía sueldo ni viáticos, solo participación de las ganancias que dejarían las máquinas vendidas por él. Su propuesta me gustó. Formalizamos un contrato privado que lo incluía como vendedor exclusivo de la casa, con derecho a un porcentaje de las utilidades resultantes de cada balance trimestral que determinase gastos y beneficios. Durante el primer mes vendió 10 máquinas. Durante el segundo, 15. Todas en cuotas a ser efectivizadas a partir de 2 meses, desde la fecha de entrega. Ese sistema, decía, le ayudaba a brindar confianza y facilitar las ventas. El día 27 del segundo mes, viernes, me entregó unas remisiones firmadas por los últimos compradores, diciéndome: «En la próxima semana empezamos a cobrar». Y se despidió, hasta el lunes. Pero al día siguiente, a las 9 horas, se presentó azorado y lloroso. «Murió mi padre», exclamó entre lágrimas. «Murió en Buenos Aires. Acabo de recibir la noticia. Tendré que irme solamente por una semana». No dije nada, solo quedé pensativo. Me suplicó le diera un adelanto, solo para los pasajes, suyo y de la señora. A su vuelta haríamos una liquidación parcial, y él devolvería lo prestado. Lloraba, me conmovió. Tuve que recurrir a mis ahorros. Le entregué 100.000 guaraníes. Hasta allí todo aparentaba normal. Las sorpresas llegaron pocos días después con los primeros reclamos. Era que las máquinas tenían garantía por 6 meses y cubrirla me tocaba a mí. Eso también pareció normal. Pero he aquí que las primeras máquinas en cuestión no eran de las mías. Fontal las había vendido con boletas de mi casa, eso sí, y con mi garantía. Y, para mayor sorpresa, las vendió al contado. Entonces desperté. Se me abrieron los ojos. Realmente, el amigo Fontal me estaba resultando un gran vendedor. Fui al departamento que ocupaba por si haya vuelto. El departamento se hallaba abierto y abandonado. Había vendido todos los muebles, hasta el último cenicero. Visité al propietario de la casa. Fontal debía 3 meses de alquiler, luz y agua,
y se fue llevándose las llaves. Salí huyendo, abrumado. Corrí a buscar a los compradores de mis 25 máquinas. Todos me exhibieron boletas de compra al contado con membrete de mi casa, impresas de contrabando. Por supuesto, en cada una constaba la garantía que yo, como propietario, debía cubrir. Y bien, no hacía falta investigar más. Esas garantías las tenía que afrontar, desde luego. Afortunadamente, solo duraban 6 meses. Y 6 meses no configuraban la eternidad. Tuve que olvidarme de las máquinas, de las cuotas que supuestamente debía cobrar y de mi amigo Fontal para siempre. Ahora, 30 años después, increíblemente estaba de vuelta. Llegó, pues, tan súbitamente que al verlo entrar lo confundí con un vulgar asaltante. Grave error de mi parte, ya que tan vulgar asaltante Fontal no lo era. Por su singularidad merecía ser reconocido aún en su achacosa vejez. Al notar la inconfundible función confiada a mi instrumento de hierro tercionado, salió del local como escupido. Lo seguí, lo llamé, pero había alcanzado la esquina y se encaramó del primer colectivo que partía. Algún tiempo después me enteré que se hallaba internado en el hospital de Barrio Obrero. Llevado por no sé qué sentimiento, me apresuré a buscarlo. Me dijeron que había sido trasladado al Hospital del Cáncer. Eso estaba lejos, en el interior. Pero una rara inquietud me obligaba, y un día tuve que ir allá. Cuando llegué, Fontal se había muerto. La jefa de la sala me dijo que por no tener familiares, la municipalidad se encargó de sus restos. Me dijo además que en la dirección del hospital había un paquete que Fontal dejó para ser entregado a quien viniera a preguntar por él. Lo recibí y ya en camino, roído por la curiosidad, lo abrí. Allí estaba el viejo cartapacio que yo conocí hacía 30 años. Y dentro, envueltos en papel de diario, habían 2 talonarios de venta al contado, apócrifos, uno de ellos a medio usar. 300 pesos nuevos argentinos. Y una nota dirigida a mí, que decía: Señor, gracias por su perdón, Fontal. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Santiago Dimas Aranda. Esta información proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicada el año pasado, en diciembre de 2021. Santiago Dimas Aranda nació en Villarrica del Espíritu Santo en 1924 y falleció en 2015 a los 91 años. Poeta, narrador y dramaturgo. Perteneciente a la llamada generación del 50, Santiago Dimas Aranda ha incursionado en los 3 géneros tradicionales: poesía, narrativa y teatro. Su producción poética incluye, entre otros títulos, los poemarios Sangre de Tierra y Luna, de 1960, su primer libro de poemas. Antología del Silencio, 1970. Metal es la fragancia,
1974, y Fragancia de Raíces, 1983. También es coautor con Eddie González Frutos de 14 testimonios de la poesía paraguaya, 1972. En narrativa tiene 3 novelas publicadas: La pesadilla, 1984, primer premio Concurso Hispanidad 76 del Instituto de Cultura Hispánica; El amor y su sombra, 1984, y Medio siglo de agonía, 1994. Un aporte literario posterior es Vida, ficción y cantos, de 1996, una colección de poemas y relatos. También dejó un gran número de obras inéditas, entre las que figuran cuentos, otras novelas y algunas piezas teatrales.